Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Hoy traemos un tema muy importante y este tema nos va a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y lo he titulado Más allá del reflejo, el abacro que cambia destinos. ¿Y por qué hablar acerca de este tema? Es vital. Ayer y anteayer pude hablar con unas personas y el Espíritu Santo fue trayendo una palabra tremenda que tenía que ver con esto. Y eso me lleva a hablar acerca de este tema tan importante. Mire, ojo al título y ojo a la imagen. Por un lado, encontramos una mujer que está totalmente arreglada, peinada, en fin, etc. Pero en su reflejo encontramos una mujer desesperada, angustiada, con lágrimas, totalmente despeinada. Muchas veces llega la gente con aflicción y llega con desesperación, y cuando se ora muchas veces, espiritualmente el Señor muestra espíritus así, que están totalmente desesperados y demás. El título, Más allá del reflejo. ¿Qué tiene que ver el espejo con la palabra de Dios? Todo. La palabra de Dios nos va a desnudar el corazón. Escuche bien, lo voy a repetir. La palabra de Dios nos va a desnudar el corazón, el alma, el espíritu. La palabra de Dios nos va a mostrar tal cual somos, usted y yo. Ante la gente mostramos la imagen de aquella mujer que está totalmente maquillada, arreglada, hermosa, linda. Pero la palabra de Dios va mostrando lo que hay en nuestros corazones. Entonces mire ese contraste tan profundo y nos lleva a una parte alegórica donde nos va a llevar a reflexionar. Dice, el lavacro que cambia destinos. Bueno, ¿y qué era el lavacro? El lavacro era la fuente de agua que estaba puesta entre el velo llamado la verdad y el altar del sacrificio. Y estaba construido con cierto elemento o ciertos elementos que reflejaban lo que Dios nos quería decir. Mire, mucha gente se llena de conocimiento. Y como siempre les he dicho, muchas veces las mismas personas que un día creyeron o las mismas culturas de las cuales se supone que deberían hacer la fe, terminan tergiversándose. ¿Por qué? Porque perdieron la fe, porque perdieron la comunión con Jesús, porque no llegaron a tener un corazón sensible con Dios. Y entonces hablan de Dios, pero jamás se acercan a Dios. Y entonces ayer pude entender algo más tremendo. Por eso fue que Jesús dijo, en los tiempos postres me diréis, algunos me diréis, en tu nombre echamos fuera demonios, mas yo os diré, alejaos de mí, malditos, hacedores de maldad, jamás os conocí. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en la cultura hebrea, toman a Jesús como, sí, como un profeta, o simplemente como alguien sectario. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba que el Padre y Él eran uno solo. Y entonces toman por secta a aquel que habla y dice que es Dios. Y, y en ese tiempo no solamente apareció Jesús, aparecieron, según ellos, muchos Jesús. Y entonces se basan solamente en la Torá
y Moshe, o sea, Moisés. Pero se olvida que antes de cualquier cosa, Moisés, Abraham y todos los personajes bíblicos tuvieron que tener una comunión con el Dios viviente. A Moisés se le aparece la zarza y él empieza a ver esa zarza ardiendo y no se quemaba. Cuando llega al punto donde está, le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado o el apresto de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Dios se le empieza a revelar y dice que a Moisés Dios le habló cara a cara. Y entonces, cuando subió al Sinaí, el Señor le dijo: métete en esta cueva y pasaré todo mi bien, porque aquel que ve directamente a Dios no sobrevive para contarlo. Por eso los profetas como Isaías decían: ay de mí, soy hombre muerto, porque acabo de ver a Dios y sé que me voy a morir. ¿Ya? Entonces mire todo esto. En este viaje quiero que entendamos y hacerte una pregunta. En este viaje, a través de esta predicación, Dios nos va a llevar a conocernos, a conocer lo que hay en nosotros, a desnudar nuestro ser delante de Él. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a permitir de que Dios te muestre lo que ve en ti? Porque muchas veces nos presentamos delante de Dios y delante de los hombres como aquella mujer que ya está adornada, maquillada, perfumada. Pero Dios ve a aquella mujer desesperada, aquella mujer dolida, aquel hombre angustiado, aquel que está fragmentado delante de Él. Qué importante lo que nos va a revelar el Señor a través de su palabra. Por eso acompáñame en esta predicación. Vamos a continuar. Mira, ojo aquí. Aquí se encuentra el lavacro. Lo primero que tenemos que saber es que lo que componía, los elementos que componían el lavacro era el bronce y los espejos de las mujeres que salieron de Egipto. El bronce simbólicamente, bíblicamente, significa sufrimiento. Y los espejos y el agua reflejan la palabra de Dios. Estamos dispuestos a que Dios limpie con su palabra nuestras almas, nuestros corazones y demás. Y ojo aquí, el lavacro, mira dónde está, dentro del tabernáculo de Moisés. Todo el tabernáculo de Moisés refleja la obra de Jesús y a Jesús. Esas túnicas blancas de lino fino que recubren con los 60 pilares, 60, 6 el número del hombre, 10 el número del servicio, significando de que Dios iba a utilizar al hombre para servirle, sirviendo a los demás. Jesús dijo: el que quiera ser mayor tendrá que ser siervo de todos ustedes. Ahora, vamos a iniciar con las bases bíblicas que nos van a llevar a este punto. Escúchame. Ningún teólogo, ningún rabino, nadie que vaya a hablar de Dios se puede salir de la palabra de Dios. Porque el que se salga estaría mal. Cada libro que se encuentra en la palabra de Dios requiere que haya pasado el proceso canónico, que cumpla con los elementos suficientes para poder ser considerado digno de que haya sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Escucha bien. Hay libros canónicos, que son los que están en la Biblia, y los deuterocanónicos, y entonces empiezan a aparecer evangelios o libros como el de Tomás, aún de Judas, el que se ahorcó, y sucesivamente. Escúchame, la base bíblica, Éxodo, y del Éxodo pasaremos a Santiago. Pasaremos del Viejo Testamento al Nuevo Testamento.
Y nos habla lo siguiente, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios no se niega. Ninguna palabra anula a la otra. Y Jesús vino a cumplir toda la tilde es la coma. En Jesús se cumplió todo, cada tilde, punto y coma, dos puntos, en fin, etc. Se cumplió todo a cabalidad. Se cumplieron las fiestas, se cumplieron las demandas de Dios, se cumplió el haber tenido, el haber reconciliado la gracia y la ley. La ley mata, la gracia vivifica y la vida espiritual. Por eso Jesús tuvo que ser molido. Es algo bien tenaz. Aún los clavos revelan cosas profundas. Porque escuche bien, los clavos unifican. Cuando Jesús fue atravesada su carne, su templo, su cuerpo fue destruido. Y lo unió a aquel madero. Recuerde que la escritura dice, maldito todo aquel que muera colgado de un madero. Entonces, todo simboliza, cada palabra significa, pero es ahí donde usted y yo tenemos que tener claridad y es necesario que estudiemos las escrituras para poder encontrar toda esta simbología y poder entender a cabalidad qué fue lo que Dios nos quiso decir a través de Jesús. En Jesús se cumplieron cada profecía, desde Isaías hasta el Apocalipsis. Cada cosa fue cumplida. Y las que faltan por cumplir, la parte escatológica, las profecías que vienen a futuro del Apocalipsis, en Jesucristo se cumplirán. Entonces mira, harás también una fuente de bronce, dice el Señor en Éxodo capítulo 30, versículos del 18 al 21. Se lo dice a Moisés. Con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies para que no se mueran. Recuerde que Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo, ya vosotros estáis limpios. De lo que hace falta, le limpió los pies y le dijo a Pedro, si yo no te lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo, pues entonces lávame completamente. ¿Sí ve cómo es esto? Ahora, el bronce. Dice cuando describe las escrituras, la condición espiritual de Jesús, dice que tiene los pies de bronce bruñido, el sufrimiento. En Santiago dice, capítulo 1, versículos 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve, pero finalmente se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ojo aquí, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que acabo de leer nos lleva al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Las bendiciones a la bendición y las maldiciones. Las bendiciones, perdón, a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. En el versículo 1 del capítulo 28 y en el versículo 15 dice lo siguiente. En el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente las palabras de Jehová tu Dios, ¿para qué? Escuche bien, ahí está el punto. Para que reflexiones. El meditar es reflexionar. Para que reflexiones en ellas
para que las pongas por obra. Y esto nos lleva a Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para que tomes la palabra que el Señor le había entregado a Moisés. La leas, la reflexiones y la pongas por obra. Entonces harás prosperar tu camino. Más el versículo 15 del capítulo 28 del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un recordatorio a Israel de todo lo que Dios había dicho. Dice, acontecerá que si no oyeres, lo mismo que está diciendo Santiago, aquel hombre que se acerca al espejo y se ve y se considera, pero se va. Ese acarreará maldición. Mas aquel que se detiene, se acuerda de lo que vio a través de la palabra. Y empieza a reflexionar y empieza a cambiar y empieza a aplicar la palabra de Dios. Voy a ser más directo. Mire, usted y yo estamos siendo empáticos con la situación de los demás. Muchas veces no. Y ahí estamos errando. Por eso Jesús nos habló acerca del buen samaritano. Los sacerdotes no fueron empáticos. El samaritano sí lo fue. Lo ayudó. Se puso en sus zapatos. Entonces, esa falta de empatía con la necesidad de los demás no refleja el carácter de Jesús. A Jesús se le acercaba el leproso, fue empático, lo curó. Aquel que tenía lepra era declarado inmundo, se moría en vida, mas sin embargo Jesús se acercó y lo tocó. El que tocaba a un leproso se moría en vida, el que estuviera cerca de un leproso se moría en vida. Sus llagas o pústulas olían inmundo. Sin embargo, Jesús, cuando aquel leproso se pone de rodillas y le dice, Maestro, si quieres, puedes tocarme, puedes curarme. Y Jesús le dijo, tocándolo, le dijo, si quiero, César. Esa sanidad Jesús la iba a pagar en la cruz del Calvario. Cada milagro, cada señal que hizo, la iba a pagar con su vida. Sin embargo, Jesús, con cariño, con amor, con misericordia, se acercó, lo tocó y le dijo, César, y quedó limpio. Ninguno de los fariseos, los sacerdotes, ninguno hizo eso. Israel estaba plagado de sectas. Pero los judíos no reconocen a los fariseos como si fueran sectas. No, para ellos son propios de aquella época. Y consideran a Jesús como un sectario. Por eso aquellos fariseos decían, ¿cómo es posible? Solamente Dios puede perdonar los pecados. O sea, estás diciendo que eres Dios, secta. Tú eres sectario. Y Jesús les decía, para que vean la autoridad del Hijo del Hombre. Que es más fácil decir, tus pecados son perdonados. O toma tu lecho, levántate y anda. Y la gente quedaba sana inmediatamente. Entonces, ve, mire el contraste. Usted se puede, o yo, nos podemos quedar como aquellos sacerdotes, como los herodianos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes del Sanedrín, o quedarnos como aquellos celotes que eran las guerrillas. Porque hubo un tiempo, el tiempo de los macabeos, que se levantaron en armas y sacaron a los griegos, Alejandro Magno y su ejército. Lo sacaron de Israel con la ayuda romana. Entonces, mira, y podemos decir así como decían los judíos, descendientes de Abraham somos. ¿Y quién es Abraham? El padre de la fe.
Ayer hablaba con alguien y me decía, en Israel, a los niños tú les puedes decir, no hagas eso. Y no es como en Colombia, que usted le puede decir por qué, porque él te va a decir ¿y por qué? Y tú le dices, porque yo soy el adulto responsable, y porque lo dije, lo obedeces. Punto, no. En Israel tienes que demostrarle las cosas. Y es así. Y entonces te va a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tengo que callarme? Lo mismo. Y eso es lo que hace la ley de Moisés. Demostrarte las cosas. Entonces mira, la gente no puede ver más allá de lo que físicamente logra ver. Cuando hablamos de fe, sobrepasa todo entendimiento. Ellos podían ver a un ejército de Egipto perseguirlos y veían el Mar Rojo, pero se olvidaron de aquel Dios que hizo señales y prodigios sobrenaturales para sacarlos de Egipto, al punto tal que mató a los primogénitos de Egipto. Y eso nos puede pasar. Es algo bien tremendo. Entonces, mira, ¿a qué nos quiere llevar el Señor? A que ahondemos en su palabra y que esa palabra nos transforme. ¿Cuál es la manera de atraer al Espíritu Santo de Dios? Muchos dicen orando. Te invito, ora y no apliques la palabra de Dios. A ver qué pasa. No va a pasar nada. En vez de venir el Espíritu Santo van a venir demonios, como el espíritu de religiosidad. Todos se ponen en el muro de los lamentos a orar y a hacer gestos y demás y movimientos, pero ¿dónde está la presencia del Creador si no es en Cristo Jesús? Es una cosa tenaz. Y esos mismos que oran y se dan golpes de pecho en el muro de los lamentos niegan a Jesús. ¿Serán salvos? Para nada. Porque aquel que tiene el Hijo tiene la vida, dice la Escritura. Pero mire cómo es esto de trabajo. Mira, ojo aquí que les voy a explicar con mayor profundidad. Por favor, miren el mouse. Aquí encontramos el camino. Escuche bien. El camino. Repito, el camino. El camino, ¿qué pasa? ¿Qué refleja? Escuche bien aquí, mire. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Estos 4 pilares significan los 4 evangelios. Este velo llamado el camino refleja a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Los 4 evangelios nos van a hablar acerca de Jesús. El que más recomiendo leer es el de Juan. El evangelio que tomaron como referencia o texto que iba a inspirar el evangelio de Mateo y el de Lucas es Marcos. Entonces nosotros necesitamos conocer todo esto. Escuche bien. Mire, aquí empezamos nuestro camino en el Señor. Y este es el tabernáculo de Moisés. Aquí encontramos diversos colores que van a hablar acerca de Jesús. El púrpura o rojo carmesí habla acerca de Jesús, el Cordero de Dios, aquel que va a pagar con su sangre. También encontramos el azul, Jesús, el Hijo de Dios. El blanco, Jesús, el varón perfecto. El púrpura, Jesús es el Rey. En fin, continuamos, entramos a través de Jesucristo y encontramos el altar de sacrificio. Estaba hecho de bronce, de madera de acacia. La madera de acacia representaba a Jesús, el varón perfecto, el bronce, el sufrimiento, y el fuego, la presencia del Espíritu Santo. Aquí es donde sacrificaban los animales. Aquí es donde, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, el Señor empieza a pedir que nos sacrifiquemos nuestra carne, sacrifiquemos esa condición humana que nos aleja de Dios. Y entonces, he ahí donde Dios nos pasa a ser sacerdotes. Y encontramos en Habacuc, todos los días tenemos que llegar a esa palabra de Dios, a ser transformados, a ser renovados, a ser limpiados, a ser nuevos en Cristo Jesús. Y aquí encontramos el segundo, escuchen, el segundo velo,
que es la verdad. Y dice la Escritura, y conoceréis la verdad de Juan capítulo 8, y la verdad os hará libres. Y entonces encontramos 5 pilares. Estos 5 pilares son los 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelístico, perdón, el pastoral y el de maestro. Y aquí vamos a entrar. En la verdad encontramos al Espíritu Santo de Dios. Pero mire, estaba lo que es el Habacuc, estaba entre la verdad y el sacrificio. Dios nos va a demandar que nos sacrifiquemos. Y entonces empieza a decir, entrégame esa ira, ese mal genio, deja de murmurar, deja de hablar mal de la gente, deja de ser chismoso, deja de ser chismosa, deja de insultar a tu marido, deja de insultar a tu marido, a tu mujer, deja esas cosas que no me agradan. Y entonces Dios en el libro de Proverbios nos dice, aún 6 y aún 7 cosas aborrece el alma de Dios, dándonos a conocer que Dios también tiene alma. Dios es espíritu, también tiene alma, y cuando vino en cuerpo físico a través de Jesucristo, mire cómo es este asunto. Y entonces nos lleva al Génesis y dice, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces vamos a encontrar lo que hay dentro del lugar santísimo. Pero escúchenme, el sacerdote tiene que limpiarse, el sacerdote tiene que sacrificarse, el cristiano conoce a Jesús, tiene que morirse a su carne para poder servir a Dios. Y entonces Dios cambia nuestras vestiduras espirituales, nos pone vestiduras de lino fino y nos quita todas esas ropas realmente harapos inmundos y demás. Y entonces empieza a cambiarlos. Continuamos. Oh, con base en todo esto vamos a ver 4 puntos dentro de la homilética, dentro de la estructura de esta predicación, que nos va a llevar a nosotros a poder conocer y entender mejor a Dios. Primer punto, el Habacuc, lugar de encuentro con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. El problema es que, por lo general, nosotros como seres humanos, dentro de la hipocresía de nuestro corazón y la vanidad de nuestra alma y la mezquindad de nuestro ser, no queremos que nos digan la verdad. Entonces la gente empieza a buscar un evangelio que se vaya conforme a lo que hay en la maldad y podredumbre del corazón del ser humano. Y entonces quieren que les digan que Jesús te va a hacer el milagro, pero no quieres o no queremos que nos digan que vas a apartarnos del adulterio, de la fornicación, del hurto, de la maldad, de la hipocresía, del chisme, de la pornografía, de tantas cosas que usted y yo podemos tener. Y entonces nos hacen ver a nosotros como los buenos, y entonces les decimos a la gente que no conoce de Dios, impíos. La palabra impío significa maldito. Imagínense, nosotros debemos entender todo esto. El Habacuc en el tabernáculo estaba hecho de bronce bruñido, el mismo bronce bruñido que tiene Jesús en sus pies, confeccionado con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Eso está en Éxodo capítulo 38, versículo 8. Apunte todas estas citas bíblicas que le van a ayudar. Esto significa que antes de lavar sus manos y sus pies, los sacerdotes se miraban reflejados en él. No podían acercarse al altar sin pasar por el espejo de la vaca. No podemos entrar ante la presencia de Dios sin pasar primero por la palabra de Dios y empezar a ser transformados por él. Segundo punto, aquí entramos en el lugar santo. Aquí encontramos la verdad, aquí encontramos el Espíritu Santo de Dios. Segundo, el espejo que revela nuestra condición. Ese espejo es la palabra de Dios. Cuando nos acercamos al Habacuc, nos encontramos con un espejo que no miente. Me he encontrado con gente, incluso con gente cercana, que me ha tocado decirle, hagamos esto, mira tus
hechos a la luz de la palabra. Y tú mismo me dirás, o tú misma me dirás, si estás conforme a la voluntad de Dios. Porque dicen, no, son los pastores, no, son los líderes, son los profetas y esto y aquello. No interesa. Vamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Veamos los comportamientos de cada uno de nosotros a la luz de la palabra. Allí no se refleja lo que aparentamos, sino lo que realmente somos. La sociedad puede engañarse con filtros y apariencias. Nosotros mismos podemos creer que estamos bien. Pero la verdad, la palabra de Dios, ese espejo, nos confronta con la verdad de nuestro corazón. En la actualidad, todo el mundo quiere aparentar ser espiritual. Pero no nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos confronta. Nos confronta. Dios nos desnuda delante de él. Entonces dice la verdad, y la verdad nos hará libres cuando conozcamos la verdad. ¿Cuál es el problema si la verdad nos está diciendo que somos adúlteros? ¿Cuál es el problema si nos está diciendo que somos hipócritas? El problema es que no queremos ser exhibidos públicamente. Porque nos duele, nos avergüenza. Porque, como en el tiempo antiguo dirá, yo soy Nicodemo, como le decía aquella persona que está en Israel, que hablaba. Le decía, ¿cómo fue tan tremendo lo que Jesús hizo? Que el mismo Nicodemo, líder de los fariseos, reconoció, es más, uno de los que fue a reclamar el cuerpo de Jesús fue Nicodemo. Nicodemo se arriesgó demasiado. Al inicio lo buscaba entre la oscuridad, las sombras. ¿Por qué? Porque le daba miedo lo que le tenían hacer los fariseos. Pero cuando Jesús muere, uno de los que reclama el cuerpo es Nicodemo. Y busquen en las escrituras y verán. Y en la historia también. Y entonces encontramos aquí, en el lugar santo, donde está la verdad, encontramos al Espíritu Santo. El candelabro de 7 velas, que refleja los 7 espíritus de Dios. Claramente lo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Aquel cordero con 7 ojos y 7 cuernos, que se representan los 7 espíritus de Dios. Ahora, diremos que los 7 espíritus de Dios anulan al Espíritu Santo de Dios. No, el Espíritu de Dios es uno y tiene sus manifestaciones, que son estos 7 espíritus de Dios, que los encontramos en Ezequiel capítulo 11, versículo 2, que son el espíritu de inteligencia, de fortaleza, el espíritu de Jehová, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de consejo, y así sucesivamente. Entendamos, el que nos va a santificar es el espíritu de temor de Jehová. Ojo aquí. Según los estudiosos, solamente las comunidades logran entender esa parte, ¿cómo podría decir? Sacramental. En la medida en que podemos entender a Dios, cada uno maneja un mapa mental, espiritual. Y entonces, si quieres saber cómo entiende una cultura a su Dios, mira sus prácticas. El pueblo de Israel no pudo entender a Dios. Por eso se quedó en esas prácticas religiosas, donde todo tiene que ser conforme a la sombra de lo espiritual, porque el Antiguo Testamento es la sombra. El Nuevo ya es el reflejo de lo que vendrá. Entonces, miren cómo es esto de tremendo. Y estamos viendo un tema que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es tenaz. Esto es una cosa tenaz, profundísima. Miren nomás ese velo. Ahí estaban aquellos querubines con las alas. Hay ángeles alados y ángeles sin alas. Cada cosa, hasta los ángeles, reflejan los secretos espirituales. Qué cosa tan tenaz. La misma escritura dice que aún ni siquiera los ángeles pudieron conservar su dignidad. Y hay diferentes tipos de ángeles que usted ni siquiera conoce. Hay unos que son los velantes, aquellos que estaban
encargados de mirar y velar lo que la raza humana hacía. Y estos, al ver las hijas de los hombres, hicieron un pacto entre ellos y tomaron para sí las hijas de los hombres, cuantas quisieron tenerlas tuvieron. Entraron en maldición, hicieron un juramento entre ellos y entraron en maldición. Y de ahí salen los nefilines, los hijos de los gigantes. O los nefilines, pues para que me entiendan, son los gigantes, que son mitad humanos y mitad descendientes de ángeles. Y estos eran perversos, malvados, egoístas y demás. Entonces mire cómo es todo esto. O sea, son unas cosas bien tenaces. Si ni siquiera los ángeles pudieron mantener su dignidad, todo por el placer sexual y el deseo por una mujer o por varias mujeres. Entonces imagínense cómo estaremos nosotros los hombres, que estamos en condición de carne y hueso. Es una cosa pero tenaz. Y entonces encontramos aquí el candelabro, que ya te dije lo que representa. Y ojo aquí, el enemigo siempre va a tratar de copiar lo de Dios. Y entonces, a estos 7 espíritus de Dios encontramos los 7 reyes de Lucifer, que también nos describe la palabra de Dios. Uno de ellos, Azazel, que lo encontramos en el libro de Levíticos. Y dice que tomarás para sí 2 machos cabríos, el uno llevará o tendrá la suerte de Jehová. Ese macho cabrío es Jesús. El otro es Azazel, aquel que le imponía manos. Ese espíritu inmundo andaba por el desierto, vagaba, y es el que te trae nuevamente tu pecado viejo. ¿Se ven cómo es esto? Pero es necesario conocerlo y usted dirá, ¿dónde está eso? Levítico 16. Estudia el capítulo de Levítico 16 y verás. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos y aprofundicemos, que le saquemos el jugo a la palabra de Dios y podemos encontrar la esencia del Altísimo en cada verso, en cada palabra, en cada significado. También encontramos que estaba el incensario, que refleja las oraciones. Ahí en el velo que usted ve, en este de los ángeles, ahí está continuamente el incensario. Las oraciones del creyente. Por eso dijo Jesús, la oración del justo puede mucho. Pero ¿quién es el justo? El que permanece en la palabra de Dios. No está diciendo la oración de todo el mundo puede mucho, no, la oración del justo. También encontramos, por otra parte, acá, mira, aquí, el aceite y los panes y levadura. Aquellos que realmente comemos la palabra de Dios, sin meterle hipocresía ni nada por el estilo. El mismo Jesús dijo, cuidaos, guardaos de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Entonces, mire cómo es esto. El que dice y no hace es un hipócrita. Entonces, mire cómo es todo esto. Cuando conocemos a Jesús, vamos a conocer al Espíritu Santo. Y estos dos nos van a llevar a conocer al Padre. El último velo era la vida. Y ese se rasgó cuando Jesús murió. Dicen los historiadores que aún la sangre de Jesús cuando cayó al piso, cayó incluso en el lugar donde dijo el profeta Zacarías, si no estoy mal, o Isaías, que caería su sangre. Entonces llega y se abre la tierra, se resuelve en un terremoto. Las fauces del infierno recibían al Hijo de Dios, no era cualquiera. Se abrían para recibir al Dios eterno. Tremendo. Que en el libro, no sé si es de Corintios, Gálatas, pero sí sé que es del Nuevo Testamento. Dice que en la cruz Jesús exhibió a los principados, potestades, gobernantes. Los exhibió públicamente. Jesús los venció con su sangre, con su sacrificio.
y nos llevó a nosotros a una eternidad de perdón. Y el sumo sacerdote ya no es un hombre, sino es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Hombre. Aquel que vieron el rey Darío cuando arrojó a Daniel al horno de fuego. En un momento, no eran 3 hombres, porque hay 4, y uno tiene semejanza de un hijo de hombre, y no se quema. ¿Qué pasa? Entendamos, o sea, son cosas y situaciones tremendas. Mire, Daniel pasó por varios imperios, y siempre Dios lo tuvo en alto. Pasó por el de Ciro, Nabucodonosor, Darío, y otro que no me acuerdo. Y en cada uno intentaron hacerle daño. En el de Darío creo que fue cuando lo tiraron al foso de los leones. Y es tremendo, tremendo, o sea, una vaina, pero tenaz. Es una cosa, pero terrible. Entonces mire cómo es esto. Dios nos habla con su palabra. Es más, la misma escritura dice que el rey Nabucodonosor fue el que mandó a arrojar a Daniel y sus amigos al horno de fuego por no haberse postrado delante de su escultura. Y cómo la manifestación del Dios viviente hace que aún a estos vanidosos y egocéntricos se conviertan al Señor. Con Nabucodonosor fue lo del horno de fuego, que fue calentado 7 veces, porque el 7 es el número perfecto y representa los 7 espíritus de Dios. Luego, con Darío, Daniel y el foso de los leones. Y así sucesivamente. ¿Y todo por qué? Porque buscaban que ellos pecaran contra su Dios. Y no, ellos se mantuvieron. Y es que eso es lo que Dios está buscando, que tú y yo nos mantengamos. Es que es una cosa profunda. Pero el mismo apóstol Pablo dice, si no estamos fortalecidos en el Espíritu, no podremos hacer la voluntad de Dios. Continuamos. El tercer punto, el agua que limpia lo que el espejo revela. Mira aquí un hombre y mira el reflejo en el agua. Y entonces mira, dice, el espejo sin agua solo condenaría. La ley sin espíritu mata. Mira lo profundo de la palabra de Dios. Nos está diciendo que cuando nos confronta, ¿quién se está presentando? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios redarguye, confronta, convence de juicio, de pecado y de justicia. Porque mostraría la suciedad sin solución. Si no hay Espíritu Santo de Dios, la ley nos mata. Por eso Jesús dijo, las Escrituras dicen que Jesús en su cuerpo concilió la ley y la gracia. La ley te mata. No podemos cumplir la ley. Toda la ley no la podemos cumplir. Pero Jesús concilió todo eso en su cuerpo físico. Pero en el lavacro no solo había reflejo, sino también agua para lavar. Y entonces Jesús se le aparece a la samaritana y le dice, ay, si supieras quién te está pidiendo agua, lo pedirías y él te daría agua de vida. Dijo, ¿cómo así agua de vida? Estamos en el pozo de Jacob. Este más se la fumó verde, ¿por qué? Estamos en el pozo de Jacob. Agua viva, donde hay tal agua. Bueno, no sé, históricamente, científicamente no existe esa agua. Pero yo ya estoy cansada, dijo la samaritana. Estoy cansada en sus adentros, dijo, estoy cansada de venir a recoger agua para esos vagos. Entonces le dijo, dame de beber de esa agua. O sea, si no volver a tenerse, porque yo no quiero volver a seguir cargando este cántaro. Y entonces Jesús le empieza a usar el don profético y le dice, llama a tu marido. Le dice, no, señor, yo no tengo marido. Le dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba confrontando, le estaba diciendo adúltera.
Le estaba diciendo que se estaba comportando como una prostituta. Y entonces la mujer le dice, se me hace que eres profeta. Y muchas veces uno predica y está predicando y la gente se ofende al ser confrontada. Y no dice, se me hace que eres profeta, no, dice, este desgraciado, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me llama así? ¿Por qué me avergüenza? ¿Y acaso no es lo que estás haciendo? Entonces, ¿cuál es el problema? La samaritana pudo decir, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué me está diciendo prostituta? ¿Por qué me está diciendo adúltera? Pero la samaritana, dentro de su morronguería, le dijo, se me hace que eres profeta. ¿Se ve cómo es el asunto? Por eso cuando la palabra nos confronta, muchos nos resistimos, porque nos dice la verdad en la cara. El agua representa la palabra de Dios, viva y eficaz. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 26. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es agua que confronta, es agua que limpia, es agua que purifica, es agua que santifica. También representa la obra de Jesucristo, el agua viva que quita la sed y limpia el alma. ¿Se ve? Lo mismo que hablamos de la samaritana y todo lo que venimos diciendo. La pregunta es, ¿estamos siendo sensibles al agua? He visto gente que se vuelve impermeable al agua de Dios. Puede escuchar prédica, toda la que quiera, puede estar con el siervo o sierva más ungida, ver cosas y demás, milagros, liberación o resurrección, y no se convierte. Ejemplo, los fariseos. Ejemplo, los judíos. ¿Saben por qué no creyeron los judíos? Porque Jesús, con sus enseñanzas y con sus hechos, se iba en contravía a lo que ellos esperaban como la esperanza mesiánica. Esperaban un Mesías que regresara, un rey victorioso, con ejércitos celestiales que libertara a Israel del imperio romano. ¿Y qué encontraron? A un hijo de un carpintero. Encontraron que aquel les decía lo siguiente. Les decía, habéis oído ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, orad por quienes persiguen, bendecid a quienes os maldicen. Es una cosa pero tenaz, bien profunda. Por eso no creyeron en Jesús. Porque cuando quisieron ponerlo como un líder político y militar, no solamente espiritual, él les dijo, no, ustedes no saben de dónde es mi reino. Y esto es tenaz, es bien profundo. Continuamos. El último punto, el cuarto, el espejo que transforma. Esa es la palabra de Dios. Santiago compara la palabra con un espejo. El que solo oye pero no hace, se olvida de lo que vio. ¿Qué estás viendo cuando lees la escritura? ¿Qué es lo que ves dentro de ti? Un hipócrita, alguien falso, una persona que sonríe pero por dentro está llorando y desesperado. ¿Qué estás viendo? Pero que el que permanece es transformado. Dicho en palabras de Jesucristo, dijo, compararé a dos hombres. El que oye mi palabra y la pone por obra, aquel que edifica su casa en la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Por más que golpeen las aguas, las dificultades, los problemas, la opresión espiritual, saldrá adelante. Pero aquel que la oye y no la pone por obra, lo compararé como aquel hombre que construye su casa en la arena. Llegan las aguas, golpean y la derrumban. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Aquel que oye la palabra de Dios será transformado. Aquel que la oye pero que reflexiona y cambia. Aquel que no mantiene
la palabra de Dios, será como aquel que se engañó a sí solo, asistiendo a una congregación, pero finalmente se condena. Escucha bien, eso es tan tremendo, que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 se refiere a eso, les dice a los judíos que creyeron en él, dice, todo aquel que permanece en mi palabra, y ahí es donde viene la importancia de la palabra discípulo, conocido como discipulae o matetes en griego. ¿Qué significa? Yo ayer le preguntaba a aquel hombre que estaba hablando, que está en Israel, y se fue a Israel para buscar la presencia de Dios, imagínense. Me decía, ¿qué significa la palabra discípulo? Aquel que sigue las enseñanzas de un maestro. Le dije, significa más. Aquel que tiene comunión con su maestro. Abraham no tenía Biblia, pero sí tenía comunión con el Dios viviente. Moisés no conocía muchas cosas de la cultura hebrea. Sin embargo, Dios se le apareció en la zarza y empezó a tener comunión con él. Y empezó a conocerlo como nunca nadie lo conoció, al punto que le habló cara a cara. Y así sucesivamente. Entendamos. Por eso les digo, no se dejen sacar de Jesús. En Él está todo. En Él se reúne cada palabra profética. En Él se reúne cada fiesta. En Él se reúne la numerología, los movimientos astrales, porque habrá alguno que diga, no, pues es que a mí me gusta la luna y esto y aquello. En Él está todo. En Él está todo. Y mire que en los evangelios dice que llegó la hora novena y entonces se puso de tal manera el cielo y ta. El mismo Dios nos describe todo, desde las profecías hasta la parte numerológica, hasta la parte astral. Todo nos lo describe, pero como la gente no lo conoce, se deja llevar por cualquier viento de doctrina. El espejo del mundo nos muestra apariencia. El espejo de Dios nos muestra identidad y destino. Satanás se quiere ver así como Dios, pero la realidad es que simplemente es un querubín destructor creado por Dios, derrotado por Dios, exhibido públicamente. Y si no me cree, lea Isaías 14 y estudia del 12 en adelante, cuando le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero del amanecer? El mismo Dios nos está diciendo que aún los ángeles tienen libre albedrío y decidieron mal muchos de ellos y pasaron a ser demonios. El enemigo tuvo que escoger entre si se volvía a Dios o confrontar lo que había en su corazón. Mas él escogió darle cabida a la vanidad, al ego y demás. El Abacro no solo te dice, y tú dirás, bueno, ¿y dónde dice eso? Lea Isaías 14 y lea Apocalipsis capítulo 12, donde habla acerca de cómo el enemigo, en su rostro del dragón de 7 cabezas, persigue a la iglesia, cuyo nombre es el diablo. Satanás jamás se arrepintió y jamás se podrá arrepentir. Por eso no alcanza misericordia. Y usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo, de arrepentirnos. Y no queremos. El infierno espera por aquellos que no se van a arrepentir y que no van a ser transformados. Así se hable de Dios. El Abacro no solo te dice quién eres, sino quién puede ser en Cristo. Por eso encontramos a este hombre mirándose, ya de corbata y demás, cambiado y transformado. Dios nos quiere cambiar, Dios nos quiere transformar. ¿De quién va a depender? De usted y de mí. De que nos dejemos cambiar y transformar. De nadie más. Por eso te invito, vamos a orar. Pero mira, tú o yo podemos hacer esta oración de manera superficial.
¿O podemos realmente tener un encuentro con Jesús? Eso marca la diferencia, la disposición que tengamos en nuestro corazón. Vamos a orar. Papito Dios, hoy delante de ti, te vengo a pedir que nos perdones, Señor. Todos pecamos, Señor. Ninguno es perfecto. Señor, nuestra condición humana es compleja, difícil, tenaz. Yo te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Solo tú sabes cómo calmar la sed y el hambre, Señor, que nos generan esos vacíos. Muchos andamos, Señor, aparentando, pero por dentro estamos totalmente derribados. ¿Y por qué me meto ahí? Para que nadie se ofenda, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, porque sabes que hemos pecado. Todos los días pecamos, Señor. No podemos aplicar la ley completamente. Si aplicamos unas cosas, descuidamos las otras. Ayúdanos, Señor. Hoy oro, Señor, para que nos ayudes. Hay gente que de pronto se le murió la fe. ¿Por qué? Por el ver el mal testimonio de nosotros. Yo te pido, Señor, habrá otros que simplemente estamos viviendo de manera fariseica. Ayúdanos, Señor, a salir de ahí. Como le ayudaste a Nicodemo. Señor, hay algunos que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Pero yo te pido, Señor, ayúdanos, como ayudaste a aquel padre de familia en su incredulidad y liberaste a su hijo. Te pido, Señor, ten misericordia de nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto, pero sí podemos ser transformados por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Muchos se llenan de conocimiento y se apartan de ti porque el conocimiento los hermanos. Ayúdanos a estar en ese punto medio, Señor, donde podamos comprender el bien y el mal, pero convertidos a ti, Señor, totalmente entregados a ti, rendidos a ti de corazón. No por las circunstancias, no por las apariencias, sino porque te amamos. Señor, si ves que estamos amando más al pecado que a ti y a tu palabra, ten misericordia de nosotros, enamóranos de ti, Señor, ayúdanos. No es fácil. Restauranos, sánanos, libéranos, límpianos con misericordia, Señor, y regálanos de tu fe, Señor, la fe en el Hijo de Dios, para poder ser salvos y transformados. En el nombre de Jesús, te pido que tú quites el engaño de nuestro corazón y las tinieblas que el enemigo ha puesto en nuestro corazón a causa de nuestro propio pecado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias por haberme acompañado en esta predicación. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.